Maharaj, I'm sorry, I couldn't hear. I don't know if someone else has the same problem. I don't know if Lalita has the same problem. Yeah. Can someone else report? Lalita? Yes, Lalita, brother, can you hear? it's broken. I mean, I can hear partially. Okay, I'll go to the other room because this is India, so nothing works. Okay. Okay. Una disculpa, Maharaj va a cambiarse de cuarto porque parece que la conexión de internet no es muy buena donde está. Ábrele puerta. Open up. Internet's not good in this room. Okay. I will invade someone else's room. Okay. God, Padamja, what a pigsty. Oh. No, serious. So, today is this year will be the 100th anniversary appearance of our Gurudev. Sí, este año celebraremos el centenario de nuestro Srila Gurudev. When it was Param Gurudev's 100th anniversary, everyone got one blue ribbon on their kurta, nothing more. En la ocasión del centenario de nuestro Param Gurudev, todos llevaron un pequeño lazo azul en su kurta. Eso fue todo lo que se celebró, lo que pasó, pues. So Vaishnava is eternal. So 100 years, 200 makes no difference. El Vaishnava es eterno, así que 100 años, 200 años no es una diferencia. So we should be careful that our Guru Puja does not become like the Guru Puja of Ekalavya. Entonces debemos ser cuidadosos que nuestro Guru Puja no se convierta en un Guru Puja como el de Ekalavya. Many people think Ekalavya was a great Guru Bhakta, but Guru Maharaj explained he was a demon. Mucha gente considera a Ekalavya un gran Guru Bhakta, pero Srila Gurudev nos esclareció cómo él era un demonio. He was from a low family, but he wanted to learn archery and weaponry, so he approached Dronacharya, but Dronacharya rejected him on the excuse that he was from a low-class family, but actually Dronacharya knew this man is a demon, therefore he did not want to teach him the weapon, the martial arts. Entonces, él perteneció a una familia baja, entonces acudió a Dronacharya, quien le rechazó bajo la excusa de que fuera de una familia baja. No obstante, en realidad la razón por la que lo rechazó era porque era un demonio y no podía aprender estas artes. Okay. Actually, he wanted to learn archery so that he could kill Arjuna and kill Dronacharya. De hecho, él quería Dronacharya. So being rejected by Dronacharya, he went into the forest and he made a murti of Dronacharya and began worshipping that murti. Así, al ser rechazado por Dronacharya, fue al bosque y hizo una deidad, un murti de Dronacharya de arcilla y empezó a practicar arquería. By that worship, he became so much expert in weaponry. Y así, a través de esa práctica, él se hizo sumamente experto en la arquería. One day, the Pandavas and Dronacharya were walking in the forest. Then one dog of the Pandavas, hunting dog, he smelled Ekalavya and he ran barking. Arr, arr, arr. So when the dog was barking and opened his mouth, then Ekalavya filled the dog's mouth with 100 arrows. So the dog could not close his mouth, but no blood came from the mouth of the dog. En una ocasión, Dronacharya iba con sus discípulos y los pándavas, incluyendo los pándavas, caminando por el bosque y llevaba un perro que empezó a ladrar. Y cuando empezó a ladrar, Ekalavya
lo atravesó simultáneamente con 100 flechas, de manera que su boca estaba tan llena que no podía ladrar, pero tampoco lo cortó de una forma que tampoco caía una sola gota de sangre. Right. So when the Pandavas saw that, especially Arjuna became amazed. Oh, Entonces, even I do not have that power. Cuando los Pándavas vieron eso, entonces se sorprendieron muchísimo, incluso Arjuna, que pensó, ni siquiera yo puedo hacer eso. So Ekalavya came and fell at the feet of Dronacharya. Dronacharya asked, "Who are you?" He said, "Oh, I am your disciple." Then Dronacharya said, "Oh, you are my disciple? You have not given me any Guru Dakshin, any donation." "Yes, Gurudev, what do you want?" "I want the donation, give me your thumb." Entonces, Ekalavya fue y cayó a los pies de Dronacharya y le dijo, y él le preguntó, ¿quién sos vos? Le dice, yo soy tu discípulo, oh Gurudev. Y le dice, sí, pero nunca me has dado siquiera un Guru Dakshin. Entonces le dijo, no, claro que sí, Gurudev, lo que usted me pida, lo que usted quiera. Y entonces le dijo, quiero que me des tu dedo pulgar. So Ekalavya, if you want, you can go in my room, if you want some peace. So immediately Ekalavya cut off his thumb and gave on the feet of his Gurudev. Y entonces, everyone thinks, oh, what a great devotee, what a great Guru Bhakta. Inmediatamente en isofacto, él se cortó el dedo y lo ofreció a Dronacharya. Entonces, las personas ordinarias piensan usualmente, oh, wow, qué gran devoto, qué gran Guru Bhakta. Even one ISKCON Guru named his disciple Ekalavya. But Govinda Maharaj said Ekalavya was a demon. Incluso un guru en ISKCON nombró uno de sus discípulos Ekalavya, pero Srila Gurudev Maharaj más bien decía que Ekalavya era un demonio. Because really he not surrendered to his Guru, only he's worshipping some form of Guru for some material things. Therefore our Guru Puja should not become like the worship of Ekalavya. Pero en realidad él no se está rindiendo al Guru porque está nada más adorándolo y sirviéndole para una ganancia egoísta, material. Entonces nuestra adoración no debe convertirse nunca como la de Ekalavya. Guru Puja should not become for one's own name and fame, one's own personality, one's own profit, one's own adoration. One should not do business in the name of Guru Puja. El Guru Puja no debe ser para nuestra propia renombre, fama, reconocimiento o ganancia de ningún tipo. Right. Many people doing business in the name of Gurudev. No debe ser un negocio. Muchas personas hoy día, muchas personas hacen en general negocios en el nombre de Gurudev. Right? They wear the Narayan Maharaj t-shirt. You know, they have the Narayan Maharaj badge. They have a picture of Narayan Maharaj, but actually inside, they're not following with affection, not serving according to his desire. They're serving according to their own desire. Ellos se ponen una camisa de Narayan Maharaj o un badge o un banner en su espacio, pero no están haciendo bhajan de acuerdo a su deseo. Okay, so we should really by heart, we should surrender and try to follow his instructions from heart, not just some external show. Entonces, realmente debemos tratar de seguir sus instrucciones y sus preceptos desde el corazón y no nada más algo externo. Right. One is called Guru Seva, one is called Atmavat Seva. Atmavat Seva means I'm doing what I want and I'm calling that Guru Seva. Uno se llama Guru Seva y el otro se llama Atmavat Seva. Atmavat Seva quiere decir hago lo que me plazca y le llamo a eso Guru Seva. Therefore, we must always remain in very high class association so that our understanding of Gurudev does not become materialistic. Entonces, siempre debemos permanecer en la mejor asociación que sea posible para que nuestra adoración de Gurudev no se convierta materialista, no se haga materialista. No? Because we are
conditioned souls. Therefore, we are always seeing Gurudev as an object of our enjoyment, not as an object of our service. Porque somos almas condicionadas, entonces siempre vemos a Gurudev como un objeto de nuestro disfrute y no como un objeto de nuestro servicio. Therefore, if we always stay in high class association, then we will always understand really who is Gurudev and what he came to teach us. Por ende, si nos mantenemos en asociación de alta clase, siempre podremos saber quién es Gurudev y qué es lo que ha venido a enseñarnos. Therefore, Srila Gurudev would say the Guru Puja and the glorification of Gurudev by the conditioned souls, this is one type of hypocrisy. Por eso, who said Srila Goswami Maharaj? Srila Trivakram Maharaj, no? Por eso, Srila Goswami Maharaj decía que el Guru Puja y el Guru Seva del alma condicionada es un tipo de hipocresía. Right. When most people speak about Gurudev, they actually speak about themselves. Gurudev is great because he met me. Most people's Guru Puja is like that. No? Gurudev is great because he met me. That is his greatness. Cuando escuchamos la adoración de las personas en general, vamos a ver que siempre hablan de Gurudev, de cómo Gurudev es grandioso porque lo conoció a esa persona. Entonces, Gurudev es grandioso porque me conoció a mí. Who is Gurudev? Pero, ¿quién es Gurudev? Is Gurudev his body? ¿Acaso Gurudev es su cuerpo? Or is he something else? ¿O es algo distinto? No. What is our vision of the spiritual master? ¿Cuál es nuestra visión del maestro espiritual? Ravan also thought, I am very close to Sita. Sita is with me. But actually, he was just with Chaya Sita, the Maya Sita, the illusory form of Sita crafted by the illusory potency. Actually, he was very far away from the real Sita. Ravan también tenía la idea de que había capturado a Sita y que Sita estaba muy cerca de él, pero en realidad él solo había podido capturar la forma Chaya de Sita y la verdadera Sita estaba muy, muy lejos de él. Many people think I am close to Gurudev, but actually they cannot touch his real mood. Mucha gente piensa, yo soy muy cercano a Gurudev, pero en realidad no pueden acercarse ni tocar su verdadero humor. That is because their devotion is jnana karma navritam. Their devotion is covered by jnana and karma. Therefore, they cannot perform the real Guru Seva. Esto es porque su devoción está cubierta por jnana y karma, y por ende no pueden ejecutar verdadero Guru Seva. Gurudev said, those who served Gurudev even for a moment can never fall down. Gurudev declaró, aquellos que sirven a Gurudev incluso por un momento, jamás pueden caer. That means they touched Gurudev's Sarup. They served Gurudev by Sarup. Those disciples never fall down into material enjoyment. Eso quiere decir que ellos contactaron a Gurudev a través de su Swarup, a través de su servicio, y por ende no pueden caer presas del disfrute material. Okay, so anyway, we should always try to understand Gurudev. Who is Gurudev? Shakshad Haritipanas Samasta Sastra Uktastata Bhavyateva Sadvi Kintu Prabhoya Priyavatasya Bande Guru Charanaravind. All scriptures say the spiritual master is none different than the Supreme Lord Hari. Entonces debemos saber quién es Gurudev. Dice en el verso del Sri Guru Astakam, dice, todas las escrituras declaran que Srila Gurudev es no distinto de Sri Hari. Krishna has come in this world in the form of the spiritual master. Krishna ha venido a este mundo en la forma del maestro espiritual. Krishna says in Bhagavatam, Acharya mam vajaniyam navamanyata katachi namati buddha sutta sarva deva mayo guru. Krishna said to, I think, Sudama Vipra, I am the spiritual master. Krishna dice en el Bhagavatam a Sudama Vipra, yo soy el maestro espiritual. Never consider him to be an ordinary person. Nunca le consideres por ser una persona
ordinaria. Sarvadeva Maya Guru. All the demigods reside in his body. Nunca le consideres una persona ordinaria, puesto que todos los semidioses residen en su cuerpo. No, one should not be envious of him. No debemos tener ninguna envidia de él. Okay, so one who sees Gurudev with this vision, but at the same time, he also has his aspect as a Vaishnava. Entonces, uno debe contemplar a Gurudev con esta visión, pero al mismo tiempo apreciar su aspecto como Vaishnava. So both things are there in the Guru. So we have to always see with two eyes. We have to see both sides. Entonces, otherwise, we only see his aspect as a Vaishnava. Maybe some material thought, conception may enter us. Entonces, siempre debemos verlo de estas dos maneras, con dos ojos, de estas dos maneras. De otra forma, si lo vemos solo como un Vaishnava, entonces podemos llegar a considerar podemos cometer algún error al observarlo. Gurudev's main quality, he was the perfect disciple. That is his greatest quality. La principal y más grandiosa cualidad de Srila Gurudev es que era el mejor de los discípulos. Gurudev had so much love for his Gurudev. No? Gurudev tenía tantísimo amor por su Gurudev. We saw in Gurudev's pastimes when he was sick, in front of his bed was one picture, big picture of his Gurudev. And Gurudev never liked anyone to stand in front of that picture. So Gurudev would just, hour after hour, he would just look at that picture of his own Gurudev. Nosotros veíamos, incluso cuando Gurudev mostraba sus pasatiempos de enfermedad que pasaba en su cuarto, él siempre tenía una foto de su Gurudev enfrente de su cama y no permitía que nadie se parara enfrente de esa foto, de esa fotografía. Entonces, así podía horas y horas, hora tras hora, contemplar y ver la foto de su Gurudev. Right. So, Gurudev really served with Vishwambhena above to his Gurudev really served his own Guru with so much intimacy, with so much affection. Srila Gurudev realmente sirvió a su Guru con tantísimo afecto, con verdadero Vishwambhena Guru Seva. Therefore, this quality came in Gurudev, and Gurudev could give this quality also to the disciples. Por ende, esta cualidad también vino en Gurudev y él puede entregarla a sus discípulos. Gurudev had so much nishtha in Harinam. Gurudev tenía tantísimo nishta en Harinam. He would chant every day 1 lakh, 2 lakh Harinam without fail. Él cantaba a diario 1 o 2 lakhs sin falta. No matter where he traveled, he would always wake up so early and chant Harinam with great absorption. No importa dónde él viajara, él siempre se iba a levantar en la madrugada a cantar Harinam con una absorción infinita. He had so much taste in Shastra. Tenía tantísimo gusto en la Shastra, en las escrituras. So whole life he absorbed in reading and translating. Y así toda su vida estaba absorto en leer y en traducir. One time I was in his room and one woman came, disciple of Swami Maharaj, and again she was trying to ask Gurudev some question while he was reading Chaitanya Charitamrita, Prakriti. En una ocasión estaba de viaje, en uno de sus viajes de prédica, Srila Gurudev, y mientras estaba en su habitación leyendo el Chaitanya Charitamrita, había una devota discípula de Srila Swami Prabhupada que estaba haciendo pregunta y hablaba y le preguntaba. Her name was Prakriti. Su nombre era Mula Prakriti. Now she is not in this world anymore. Very nice devotee. Ahora ella ya no está en este mundo, pero era una devota muy buena gente, muy buena. So she was asking Gurudev again and again. When her Gurudev, Bhaktivedanta Swami Maharaj, was Grihastha, he was selling some ointment for ringworms. You know ringworms? Yes. So she was asking Gurudev, what was this
this medicine, what was it made of, how many bottles a day he would sell. She was asking Gurudev this. Again and again she asked, but Gurudev not paying any attention to it. Just Gurudev absorbed in reading. Entonces, mientras Srila Gurudev estaba absorto en su lectura, ella le preguntaba una y otra vez, detalles particulares y minuciosos sobre cuando Srila Prabhupada era grihasta, que él hacía un medicamento contra los parásitos intestinales, contra las lombrices intestinales. Entonces le preguntaba a Gurudev detalles y cosas de los ingredientes y del precio y del empaque y un montón de cosas. Y Srila Gurudev no le estaba prestando absolutamente nada de atención. Again and again she asked, again and again. Then finally, Gurudev looked at her. No, what? I remember, what? Then she asked the question again. Then Gurudev said, try and understand, I'm in Ras Lila with Krishnadas Kaviraj Goswami. No? Why you are trying to bring me from this to your world? Don't. You just leave me here. You leave me here. Entonces, después de un rato que ella estaba pregunte, entonces Srila Gurudev se volteó lentamente y le dijo, ¿qué? ¿Ah? Y la volvió a ver y le dijo, y entonces ella le volvió a hacer la pregunta y le dijo, ¿qué? Dice, entienda, yo en este momento estoy en Rasa Lila con Srila Krishnadas Kaviraj Goswami y usted me está tratando de hacer estas preguntas. Por favor, no me traiga a su mundo. Por favor, déjeme aquí, por favor. Then Gurudev said, the glories of your Prabhupada is not how many bottles of ringworm ointment he would sell a day. The glories of your Prabhupada is he was absorbed in this. That is his glories. Entonces le dijo, las glorias de tu Srila Prabhupada no son cuántos tarritos de mataparásitos, ¿cómo se llama? Antiparásitos vendía al día, sino cuán absorto estaba él en esto. Esto era su gloria. Sometimes Gurudev would say, no one can understand who is Narayan Maharaj, but in 100 years, when they read my books, they will understand who am I. He would say that. Algunas veces escuchamos a Srila Gurudev decir, ahora nadie puede entender, nadie sabe, nadie conoce quién es Srila Narayan Maharaj, pero en 100 años conocerán mis libros y sabrán quién es Narayan Maharaj. So everyone should try to spend some time every day reading his books. No? Así todos debemos ocupar un tiempo de nuestro día en leer sus libros. Anupam Krishna, when was the last time you read one of Gurudev's books? How many years ago? Anupam Krishna, ¿cuándo fue la última vez que leíste un libro de Srila Gurudev? ¿Hace cuántos años? Okay. Spend some time every day reading. Ocupen cada día un poco de tiempo en leer sus libros. So he had so much taste and so much absorption in the Shastras. Él tenía tantísimo gusto y tantísima absorción en las Shastras. So he gave his life also for trying to give this taste to others in the form of translations. Y él también dio su vida en entregar esto a los demás en la forma de traducciones. One time Gurudev told me Vyasadeva had come in his dream and blessed him that he would do so many translations, so many works. En una ocasión, Srila Gurudev me contó, dice Maharaj, que Srila Vyasadeva vino en sus sueños y lo bendijo. Y le dijo que iba a hacer muchísimos trabajos y muchísimas traducciones. Yes, I should also stop wasting so much time and do some more translation. Yo también debo dejar de desperdiciar el tiempo y hacer más traducciones. Okay, so Gurudev had so much taste in Harikatha also, so much taste. Srila Gurudev tenía tantísimo gusto en el Harikatha. Anyone who heard his katha, they would also become mad. Cualquiera que escuchaba su katha también enloquecía. Right. He had so much power how much sweetness of Braj he could put inside his katha. This type of Vaishnava is very rare to find.
cuánto poder y cuánta dulzura de Braj él podía poner en su Harikatha. Este tipo de Vaishnava es muy, muy raro de ver. No? So Gurudev, all his katha, always he would put some glories of Radhika, glories of the gopis there. No matter what the topic, he would always manage to put that in somewhere. De alguna forma, Srila Gurudev siempre conseguía meter las glorias de Radhika y de las gopis, no importase cuál fuera el tema que él estuviera discutiendo. Okay. Because if these topics are not given, then what is the value even of the Srimad Bhagavatam if the topics of the Braja Gopis is not there? Porque si estos temas no son entregados, no son dados, entonces, ¿cuál es el valor de todo el conocimiento, incluso del Srimad Bhagavatam? ¿Qué valor hay sin el amor de las Braja Gopis? So, yes, even Gurudev would visit other Gaudiya Mats, no? Before he became little elderly. All Gaudiya Mats would invite Gurudev. And many speakers there, but when Gurudev would speak, everyone would become stunned. Because so deep was his katha, so tasty, so rasik. Entonces, en muchas ocasiones, Srila Gurudev, incluso ya en su edad avanzada, era invitado a los diferentes Gaudiya Mats. Todo el mundo quería que Srila Narayan Maharaj fuera a su Gaudiya Mat. Entonces, habían también otras personas que hablaban, pero cuando Srila Narayan Maharaj hablaba, todo el mundo quedaba totalmente atónito y anonadado de escuchar su Harikatha. What may take many lifetimes of your own sadhana, that same thing, and you may or may not understand the point, but Gurudev could give you in 2 or 3 minutes something which you may not understand, or even thousands of lifetimes of your own sadhana. Aquello que podría haber tomado tal vez muchísimas vidas de tu propio sadhana y que tal vez después de muchas vidas se pudo haber entendido un poco o tal vez ni siquiera haberlo entendido. Tal vez algo que te pudo haber tomado millones de vidas de tu propio sadhana. Srila Gurudev hacía que fuera fácil y accesible en un par de minutos. If you read Srimad Bhagavatam externally, you cannot see the names of Radharani or any of the principal gopis mentioned there. Si estudias el Srimad Bhagavatam, minuciosamente no vas a ver de forma directa mencionado el nombre de Srimati Radharani ahí. Like, Roho, you know that mehendi? You know mehendi? That leaf? It's a red paste ladies put on their hand at the times of wedding. No, it's called mehendi. It makes like tattoos, temporary tattoos. No? Yes, henna. We call it henna in the Western countries. Yeah. Translate that. Okay. Entonces, en la India se usa una hierba que se llama mehendi. Y esta se usa para hacer patrones y tatuajes, y las mujeres lo usan especialmente en las bodas. En Occidente los conocemos como tatuajes de henna también, se han hecho muy populares. So the leaf of the henna plant is green, nothing else, only green. But you smash it, it becomes red. Entonces la hoja de la planta de henna es verde, común y corriente, pero cuando esta se macera, se hace roja. No. So Radharan, the Bhagavatam contains nothing else except the glories of the gopis, but you cannot see it. It appears green, but actually inside is red. De igual manera, el Srimad Bhagavatam no contiene ninguna otra cosa que no sea la glorificación de las gopis. Sin embargo, esto no es visible, a no ser que se macere correctamente. So when Gurudev, even therefore Gurudev preaching in Braj, he attracted thousands and thousands of Brijabasi disciples. Entonces, Srila Gurudev predicando incluso en Braja, él atrajo a miles y miles de discípulos Brajabasis. There's a saying in Hindi, in that land where there are no birds, the cockroach becomes Garuda. What is it, in India or Bengal? What is it? In India. Hay un dicho en India que dice, en aquel país donde no hay pájaros, las cucarachas que vuelan son consideradas Garuda. Right? When the cockroach flies, then people think this is Garuda because nothing flies. No? So the Entonces, cockroach becomes Garuda. Las personas de ese país ven a una cucaracha volar
y dicen, wow, eso es Garuda, porque no tienen la experiencia de nadie que vuela. So when someone preaches in Russia or America, then the cockroach becomes Garuda, because no one heard anything, so the cockroach becomes Garuda. Entonces, cuando alguien predica en Rusia o en países de Occidente en general, la cucaracha se convierte en Garuda, porque nunca nadie ha escuchado nada. But in Vrindavan, everyone is Garuda. I mean, in Vrindavan, everyone is so high, so much Pero samskar, so much sukriti. En Vrindavan todos son Garuda. Quiere decir que todos tienen muchísimo samskara y muchísimo conocimiento y muchísimo sukriti. Right? Brahmaji, Lord Brahma prayed to take birth as an insect or a non-moving entity or a stone, and even in Braj. Means even Brahma hesitated. How could I become a human being in Braj? He hesitated. Brahmaji pidió nacer como una piedra donde pudiera tomar el polvo de los Brajavasis. Entonces, sorry, what was the last section? Did you say his hesitation? Lord Brahma prayed to take birth as a stone or an insect in Braj, but Brahmaji could not imagine I'll take birth as a human being in Braj. Entonces Brahmaji oró nacer como una piedra o como un insecto, porque incluso él titubeó a la hora de pensar en nacer como un humano en Braja. So Gurudev so much mixing with the Brijabasi. He become like everyone, therefore all Brijabasis so much love him. Entonces Srila Gurudev se mezclaba mucho con los Brajavasis y por ende ellos también desarrollaron muchísimo amor por él. They have so much respect for him, so much affection. Tantísimo respeto y afecto. So all Brajamandal, he's so much famous. Y así en todo Brajamandal él es sumamente famoso. Therefore, all Brijabasi Brahmanas, they gave Gurudev that title, Yugacharya. So y por eso fue que todos los brahmanas Brajavasis le dieron ese título de Yugacharya. No. So Gurudev so much responsible for giving this conception of Chaitanya Mahaprabhu in Braj. So much responsible. He did so much seva there. Srila Gurudev fue sumamente responsable de que la concepción de Sri Chaitanya Mahaprabhu y su adoración fuera comprendida en Braj. Él fue el gran artífice y responsable de eso. Even all other Gaudiya Mats all reading the books of Srila Gurudev in Hindi. Incluso todos los demás Gaudiya Mats están estudiando con los libros en Hindi de Srila Gurudev. Oh, so how much Gurudev did for India, many people not understand how much he did. Cuánto Srila Gurudev hizo por India es inestimable para la mayoría de las personas, ni siquiera lo imaginan. No. And of course, he has so much compassion on the people, so much mercy. Therefore, he preached so much. Por supuesto, tenía tantísima compasión en la gente y por ende predicó mucho. Okay. So, especially when he traveled around the Western countries, he saved thousands and thousands of people from hopelessness. Cuando él viajó por los países occidentales, él salvó a miles y cientos de miles de personas de la desesperanza. Right. Especially so many people had become hopeless, their gurus had fallen down, or their guru was qualified, or they're not following properly, they became weak. So Gurudev gave life to so many thousands and thousands of Vaishnavas in the Western countries also. Especialmente muchos estaban desamparados porque sus gurús se habían caído o porque sus gurús no eran muy serios y ellos no podían avanzar más. Y por diversas índoles, Gurudev les dio esperanza. He went to the most fallen places like San Jose, Costa Rica, and other places. Él fue a los lugares más bajos y caídos, como San José, Costa Rica, y otros lugares similares. As well as the great countries like Australia. He visited everything, the highest and the lowest. También fue a países muy excelentes como Australia. Él fue a lo mejor y a lo peor. And really, he changed the lives of thousands of persons, thousands. Y en serio, realmente él cambió la vida de miles y miles de personas.
If those persons heard their katha, they gave up everything and become like mad persons. They come to Vrindavan. Si alguien escuchaba su katha, las personas enloquecían, dejaban todo y para dirigirse a Vrindavan y estar cerca de él para escucharlo. And Gurudev has so much sweetness, and also at the same time, so much he had power to chastise and punish. Gurudev tenía tantísima dulzura, pero al mismo tiempo un poder tan grandioso para castigar y reprender. I remember Gurudev said to Roho many times, if you want to marry, no harm. If you want to marry, no harm. So I remember Roho was going, oh, I don't want to marry. Why Gurudev asking? Why? But like this. In this way, Gurudev brought him very close. No? Entonces, dice, yo recuerdo que a Rojo, Gurudev le decía muchas veces, le decía, bueno, está bien, si te quieres casar más adelante, no hay problema. Si te quieres casar, no hay problema. Si te quieres casar, no hay problema. Y de esta manera lo tenía muy cerca. Right, Rojo? 3 times, right? Like maybe 3 times directly that he said that no problem, I could marry. And then when one day Roho went to Gurudev, I want to marry, then Gurudev slapped him. I never give permission. Entonces el día que fui le dije, ok Gurudev, ahora sí, me voy a casar. Y entonces Gurudev me volvió a ver y me dio una cachetada así. Y me dijo, nunca, no te daré permiso. Why? Remember what he said? Because then all your bhajan will be finished, right? Yeah, he said many things. Dijo, yes, sí, porque si lo haces, tu bhajan se va a destruir. And Gurudev knows past, present, and future. He knew it would happen. Y Gurudev conoce el pasado, el presente y el futuro. Y él sabía que eso iba a pasar. So Gurudev had both sides, so much affection, but also so much chastising power. Y así, Srila Gurudev tenía ambas cosas, tantísimo afecto, pero al mismo tiempo un poder tan grandioso de castigar, de reprender. Grandigo castigar. So everyone had so much love for him, but also so much fear also. Y así, de esa manera, todo el mundo lo quería, tenía muchísimo amor por él, pero al mismo tiempo mucho temor. Pujapad Madhusudana Maharaj always says, with no fear means no bhajan. No fear means no prema. Pujapad Madhusudana Maharaj suele decir, sin temor no hay amor, no hay bhajan, no hay prema. Right. So many people don't understand this. No. Oh, love means everything you do. They accept everything you do. This is not love. This is called Maya, illusion. Entonces mucha gente, Maharaj, can you repeat again, please? Many people think, oh, Gurudev's love means whatever I do, Gurudev accept. This is not the love of the Vaishnavas. Entonces, muchas personas piensan que el amor de Gurudev es cualquier cosa que yo haga, Gurudev acepta. Y esto realmente no es el amor de los Vaishnavas. No. They have so much affection for us, they cannot tolerate when we go in the wrong way. That is the affection of the Vaishnavas. Ellos tienen tanto afecto por nosotros que no pueden tolerar en el momento en que vamos en la dirección equivocada. Ese es verdaderamente el afecto de los Vaishnavas. So Vaishnav, hard like a thunderbolt, but soft like a rose. Y así el Vaishnava es suave, es duro como un trueno, pero suave como un pétalo de rosa. What's the time now? Okay, so anyway, I would like to just a little speak about my own experience also. También me gustaría aprovechar la oportunidad para hablar un poquito sobre mi experiencia personal también. Okay. So this is also the glories of Gurudev, no? Porque esto también enumera las glorias de Srila Gurudev. Right. The glories of Gurudev is not that he met Damodar Maharaj, but the glories of Gurudev is even such a fallen person like me could also somehow come in the line of bhajan by his mercy. That is his glories. Entonces, la gloria de Gurudev no es que conoció a Damodar Maharaj, pero sí que una persona tan baja y destituida como yo pudo venir en su línea. Eso sí es que es sus glorias. Like Nityananda, when he saw Jagamada, he thought, oh,
if only the pious persons come to Lord Chaitanya, this is not his glories. But if the most fallen and wretched persons also become delivered by Lord Chaitanya's mercy, then everyone will understand his greatness. Entonces Nityananda Prabhu pensó, si solo las personas excelentes vienen a donde Mahaprabhu, esto no demuestra tanto su grandeza. Sin embargo, por el contrario, si las personas más bajas pueden venir y ser transformados por su misericordia, esto sí demostrará el poder de su grandeza. Vaishnava has not come in this world to be friends with everyone. Vaishnava has come in this world to cause a revolution. El Vaishnava no viene a este mundo a hacerse amigo de todos, viene a hacer una revolución. Right. So, Gurudev was the well-wisher of everyone, but few people could understand that. Many people thought Narayan Maharaj is my enemy. Narayan Maharaj is my competitor. Gurudev era el verdadero bienqueriente de todos. Sin embargo, muchas personas no pudieron entender esto y pensaban, Narayan Maharaj es mi enemigo o es mi competidor. Foolish persons, they become afraid of the opulence of the Vaishnavas. Los tontos se atemorizan de la opulencia de los Vaishnavas. No? But if we accept the opulence of the Vaishnavas, we get benefit, not the Vaishnava. Pero al nosotros aceptar las opulencias de los Vaishnavas, nosotros nos beneficiamos. Nadie más, los Vaishnavas no obtienen nada acá. But many low-class persons think, if the Vaishnava will attract everyone by their superior knowledge, by their kata, by their qualities, then no one will be left to follow me. Low-class persons think like this. Algunas personas de baja categoría piensan, si todas las personas se ven atraídas por la grandiosidad del Vaishnava, entonces no habrá nadie más que quiera seguirme a mí. Entonces, este es un pensamiento sumamente degradado, de personas degradadas. So all Vaishnavas this world means that all Vaishnavas have this type of disturbance in their lila. No? Entonces, esto es normal y es común. Todos los Vaishnavas tienen esta clase de perturbaciones en su lila. So also Gurudev had many opposition. Por eso pudimos ver que Srila Gurudev también tenía muchísima oposición. No? They could not understand what he is teaching. Ellos no podían comprender qué era lo que él estaba enseñando. Like in the beginning, the child learns A is for apple, B is for banana, C is for cat. But when they hear D is for dog, they think, what? D is for dog? I never heard this. These previous teachers not taught me D is for dog. Therefore, they cannot advance to the next class. Así como un estudiante joven o una persona que está aprendiendo a escribir, aprende que cada letra es para cada cosa. Cuando aprende una palabra nueva o una letra nueva, entonces algo que no ha aprendido antes, sencillamente se revela y protesta. Dice, ¿qué? Esto nunca me lo habían dicho antes, mi maestro nunca me enseñó esto. Entonces, de esa forma, rechazan esta enseñanza superior. Especially previous acharyas like Bhaktivedanta Swami Maharaj, but more so Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. It was necessary at that time to give a very careful understanding of the 10th canto. Entonces, especialmente acharyas como Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj y Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur tenían una altísima necesidad en preparar la comprensión del 10º canto. Because the Sahaja section had apparently captured the Gaudiya Vaishnava Sampradaya. Porque el segmento Sahaja había aparentemente secuestrado la Sampradaya Gaudiya. No? Sahaja means they're imitating the bhajan, for example, of Raghunath Das Goswami, but they're not on the platform to imitate that bhajan. Sahaja quiere decir que son personas que imitan el bhajan externamente como Srila Raghunath Das Goswami, por ejemplo, pero que no se encuentran que no tienen elegibilidad para realmente hacerlo. Seva sadhaka rupana siddha rupana chatrahi tad bhavata lipsatat kaja brajaloka nusarata. Externally, we should follow like sadhaks and perform Shravan Kirtan, but inside,
with Siddha Deha, we should render Manas Seva to Radha Krishna in Vrindavan 24 hours a day. Entonces, externamente debemos seguir practicar como sadhaks, hacer Sravanam Kirtanam, pero internamente debemos servir a Radha y Krishna en nuestra forma eterna. But who can do that type of bhajan? Not everyone. ¿Quién puede hacer ese tipo de bhajan? No es cualquiera. Actually, the other day, Madhusudana Maharaj was telling me that the first time he saw Gurudev, what happened? Very nice. De hecho, Srila Madhusudana Maharaj nos estaba contando que la primera vez que él vio a Srila Gurudev, ¿qué fue algo que pasó? Una historia muy hermosa. Gurudev was talking in Rup Sanatan and describing about in Vrindavan there's many people who externally they are men, externally they shave their beards, they wear lipstick and makeup and sari, and they think I am Gopi, I am Gopi. Okay, in Rup Sanatan he was. Yes. Okay, entonces Srila Gurudev estaba en Rup Sanatan y estaba diciendo cómo en Vrindavan hay algunas personas que externamente dicen que son mujeres pero en realidad son hombres. Ellos se rasuran y se visten con sari y se ponen maquillaje y dicen yo soy una gopi, soy una gopi. So just as Gurudev said that, one of these guys walked into the temple exactly the same time. And Maharaj was very young. He could not stop laughing, no? Because very funny. Y entonces, en el momento en que Srila Gurudev dijo esto, en el mismo segundo que Srila Gurudev terminó de decirlo, entró uno de ellos en el templo. Y entonces Madhusudana Maharaj se está carcajeando. No pudo contener la risa, porque era tan solo un niño también, y eso le pareció muy, muy gracioso. So Gurudev became very angry. Why are you laughing? No, means very gravely, very deeply. He chastised. Why are you laughing? Don't laugh. Means this is no joke. Means then Maharaj said he could understand, no, this subject is very deep. How deep is this subject matter? Y entonces Srila Gurudev se volteó muy furioso, pero furioso en el sentido ¿de qué te estás riendo? Y entonces Madhusudana Maharaj pudo entender que esto era un tema que Srila Gurudev tomaba que era un tema de gran seriedad. Means many misconceptions enter because of the influence of Kali Yuga. For example, many people were thinking the jiva falls from Vaikuntha. No, many people think we can put a peacock feather on Lord Chaitanya. Many people think many things. Quiere decir que estas perturbaciones o distorsiones surgen por el avance y la influencia de Kali Yuga, como que algunas personas digan, podemos poner una pluma de pavo real en el Señor Chaitanya Mahaprabhu, o podemos, I forgot the examples. The jiva falls from Vaikuntha. Que la jiva cae de Vaikuntha, por ejemplo. What else? Lord Chaitanya should wear a peacock feather because he's Krishna. Yes. And anyway, this is the influence of Kali Yuga. These misconceptions come one after another. Entonces, estas misconcepciones son únicamente por la influencia de Kali Yuga y empiezan a venir una tras otra. So Gurudev spent his life preaching against this misconception. Y así, Srila Gurudev ocupó su vida en predicar en contra de estas concepciones erradas también. Many people think, oh, we are not qualified for worship of Radha Krishna. We should just concentrate on Lord Chaitanya's Leela. Mucha gente piensa, nosotros no tenemos calificación para adorar a Radha Krishna. Debemos nada más concentrarnos en el Leela de Chaitanya Mahaprabhu. Yeah, but don't forget, Chaitanya Mahaprabhu is Radha Krishna. He's not a different thing than Radha Krishna. Don't forget that. Pero no se nos debe olvidar que Chaitanya Mahaprabhu es nada menos y nada más que Radha Krishna. No es algo distinto de Radha Krishna. Lord Chaitanya, he is Krishna in the mood of Radhika. So Chaitanya Mahaprabhu's mood is not different from Vrindavan. Sri Chaitanya Mahaprabhu es Krishna en el humor de Srimati Radharani. Entonces, igualmente Navadvip es idéntico a Vrindavan. Right. Chaitanya Mahaprabhu is absorbed in Braj Leela. So Chaitanya Mahaprabhu's Leela means to remember Braj Leela. Chaitanya Mahaprabhu siempre estaba absorto en Braja Leela. Por ende, recordar a Chaitanya Mahaprabhu es también servir el Braja Leela. It's not something outside our sampradaya.
Remembering Braj Lila is the Gaudiya Sampradaya. No es algo que es exento de nuestra Sampradaya. Recordar a Radha Krishna, Braja Lila, es Gaudiya Sampradaya. So anyway, Gurudev so much speak to readjust the understanding of many people who had become swallowed by misconception. Y así Srila Gurudev predicó muchísimo, dedicó mucho de su prédica en aclarar esos conceptos para las personas que habían sido tragadas por las misconcepciones. So many people thought Narayan Maharaj, he is against the Sampradaya. Narayan Maharaj is, many people think many things. That is due to their immaturity. Mucha gente pensaba, Narayan Maharaj está en contra de la Sampradaya o Narayan Maharaj está en contra de algo. Entonces, esto era nada más por la inmadurez espiritual de esas personas. Anyway, so yes, I'd like to speak this thing. No? So previously, I was with Srila Gurudev Maharaj. Then in Malaysia, I met some disciples of Srila Narayan Maharaj. They were they were disciples of Prabhupada, but now they had taken shiksha from Srila Narayan Maharaj. Entonces, cuando yo estaba con Srila Gurudev Maharaj en Malasia, conocí a unos discípulos de Srila Narayan Goswami Maharaj. Antes habían sido discípulos de Srila Sridhar Maharaj, pero ahora estaban con Srila Narayan Maharaj. So when Srila Gurudev Maharaj was in Singapore, then I got a chance to ask him, "Oh, Gurudev, many people are leaving. They're leaving ISKCON and going to Srila Narayan Maharaj. What is your opinion of that?" And Gurudev Maharaj became very serious. I said, "You are thinking ISKCON, non-ISKCON, but these have no place in Gaudiya Vaishnavism." Entonces, cuando yo vi a Srila Gurudev Maharaj en Singapur, entonces le pregunté, Gurudev, mucha gente está dejando ISKCON dejando ISKCON para ir con Srila Narayan Maharaj. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Y entonces él se puso muy serio y dijo, estás pensando en ISKCON y Gaudiya Math. Esa división, ese pensamiento sectario no tiene cabida en el pensamiento Gaudiya Vaishnava. So what is ISKCON? ISKCON means International Society for Krishna Consciousness. So that devotee who is 100% Krishna conscious, he is the true and bona fide member of ISKCON. Porque, ¿qué quiere decir ISKCON? ISKCON quiere decir la Sociedad Internacional para la Conciencia Krishna. Así que aquel devoto que está absorto y que está completamente desarrollado en la conciencia Krishna es ISKCON. No. Anyway, so then he said to me, if you get the chance for his association, you should run there. Y entonces él me dijo, si tenés la oportunidad de obtener su asociación, debes ir corriendo. No. Another time I asked Srila Gurudev Maharaj, when you leave this world, what will I do? What is my service? And he said, your service is to become pure devotee. And he said, always remain under the guidance of the Vaishnavas. Then I said, but when you leave, I don't know any Vaishnav. And he said, Krishna will help you. Guru will help you at that time. Y entonces, antes de que él partiera, yo le dije, Gurudev, ¿cuál es mi servicio? Si vos llegaras a partir, ¿cuál es mi servicio y cómo puedo hacerlo? Entonces él le dijo, tu servicio es convertirte en un devoto puro y siempre permanecer bajo la guía de los Vaishnavas. Y entonces Maharaj le replicó, pero Gurudev, si vos te vas, yo no conozco ningún otro Vaishnava puro aparte de vos. Y le dijo, no se preocupe, Krishna va a hacer los arreglos. Krishna va a hacer los arreglos. So we always have to be under the guidance of superior Vaishnava. Siempre tenemos que estar bajo la guía de Vaishnavas superiores. Right. So when Srila Gurudev Maharaj left this world, then I went to, because he gave instruction, no? So I went to see who is Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Entonces, cuando Srila Gurudev Maharaj partió, yo fui por la instrucción que Srila Gurudev Maharaj me había dado de examinar y ver quién era este Srila Narayan Goswami Maharaj. Of course, already we had heard many bad things about him, so-called bad things about him. Por supuesto, ya habíamos escuchado muchas cosas, por así decir, malas de él. Yes. Even Krishna, how much criticism of Krishna,
how much criticism of Mahaprabhu. So we shouldn't be astonished. There also in this world so much criticism of high-class Vaishnava. Incluso podemos ver cómo hay críticas a Chaitanya Mahaprabhu y a Nityananda Prabhu y a Krishna. Entonces también podemos ver cómo en este mundo incluso hay críticas a los Vaishnavas puros. This world is made of that, no? Este mundo está hecho de eso. All jivas opposed to Bhagavan, therefore all jivas inside to some degree will be opposed to Vaishnavas. All. Entonces, todas las almas condicionadas son opuestas a Bhagavan. Por ende, en algún grado, todas las almas también tienen un grado de oposición a los Vaishnavas. So I'd heard many bad things, but in the end of the day, I decided, no, let me go and see what happens. I will see for myself. Entonces, yo escuché muchas cosas malas, pero en el fondo dije, no, voy a ver por mí mismo, voy a ver de qué se trata. Guru Parampara will help me. They will help me. El Guru Parampara me va a ayudar. So when I came to Mathura, then when I came there, then how astonishing, Gurudev was there, sitting outside his room. No? Y entonces cuando llegué a Mathura, algo asombroso fue que Srila Gurudev estaba sentado ahí, justo fuera de su cuarto. So he saw me, and he immediately came over to speak with me. No? Él me vio e inmediatamente vino a hablar conmigo. That time I was like a mad person. No? Because Guru Maharaj had just left, so I was really like a mad person. En ese entonces yo era como una persona enloquecida. En realidad estaba totalmente loco porque Srila Gurudev Maharaj acababa de partir. So Gurudev said to me, "Where do you come from?" I said, "Oh, I come from Bhubaneswar." Then Gurudev, he little bit smiling, he said, "Oh, Gaur-Govind Bhubaneswar, you come from Gaur-Govinda Maharaj." I see, like this. Because in my mind, I had two questions. Do you know Gaur-Govinda Maharaj? And are you in the same line? If you don't know Gaur-Govinda Maharaj and not in the same line, then I will never stay here. That what I was thinking in my mind before I came. Y entonces él me volvió a ver y sonrió y me dijo, ¿de dónde venís? Y entonces él dijo, vengo de Bhubaneswar. Y entonces Srila Gurudev sonrió y dijo, oh, de Bhubaneswar. Porque entonces dice Maharaj, yo tenía en mi cabeza dos preguntas nada más. Si él conocía a Srila Gurudev Maharaj y si estaba en la misma línea. Porque si él no lo conocía o no estaba en la misma línea, yo no tenía nada que hacer ahí, no iba a quedarme ahí ni un minuto. Eso era lo que estaba realmente en mi cabeza en ese momento. So I think Gurudev put his hand on my shoulder and went, "Oh, Gaur-Govinda Maharaj. I knew him so well. And we were in the same line." Entonces, Srila Gurudev dice, yo creo que me tocó del hombro y me dijo, oh, sin que él hubiera dicho nada más, él tenía estas dudas en su cabeza. Nada más le dijo, ¿de dónde sos? ¿De dónde venís? De Bhubaneswar. Entonces lo tocó en el hombro y le dijo, Srila Gurudev Maharaj, lo conozco muy bien y estamos en la misma línea. That was, you could imagine, such a shock, I not even asked my question and he answered. Entonces pueden imaginarse qué shock, que ni siquiera había hecho la pregunta y él me dio la respuesta. So, then he said, come, sit down. So I sat on the same seat as him. That time could not think properly. No, instead of sitting on the floor, I sat on the same seat. Y entonces él dijo, Gurudev was so relaxed, so like a normal, just so friendly, so yes, not like I am Guru, you are disciple. He was so intimate. So I just sat on the seat with him. Dice, entonces él me dijo, vení, sentate. Y entonces yo, que como dijo, totalmente loco, porque Gurudev era tan dulce y tan afectuoso, que entonces yo llegué y me senté con él en el mismo asiento. So, then many things he was saying. No. Anyway, I cannot think now.
But anyway, many things he was saying to me, many nice instructions. Oh, why you come here? What do you want? He said. I said, Maharaj, I just want one thing. I want to hear Bhagavatam from the pure devotee. The Gurudev said, I also want the same thing. Where do we go? Where will we go in here? Like this. Y entonces le preguntó, Srila Gurudev le preguntó, ¿para qué has venido? Y entonces el Maharaj le respondió, Maharaj, yo solo quiero escuchar el Bhagavatam del devoto puro. Y entonces Gurudev le dijo, yo también quiero lo mismo. ¿A dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? But he really meant it. He was not joking. Really, he meant it. Pero en serio, él estaba siendo honesto, con total simpleza. No era solo una broma. No era una broma. Gurudev was not thinking, I'm big guru, I'm big sannyasi. Really, very simple. No? Porque Srila Gurudev no pensaba, yo soy un gran guru, soy un gran sannyasi. Él era sumamente simple. And so graceful. I remember that. So great the way he moved his hands. Everything so graceful. Like a dancer. Everything so graceful. I remember those two. Tan agraciado en todos sus gestos y modales. Parecía como un bailarín. En cada cosa lo hacía de una forma con tantísima gracia. I remember thinking clearly, he's like a normal person. Means just behaving so normal. Without pretense. Without pretense, no pretense. Just recuerdo verlo cómo él actuaba y sentir cómo él realmente era como una persona normal, en el sentido de que no tenía ninguna pretenciosidad. Right. No pretension, no one drop. That was so amazing. You know? So simple, so unpretentious. Ni una gota de pretenciosidad. Sencilla, la persona más simple y sencilla que existe. Anyway, so then he said, come in my room. Then we went in his room, he closed the door, and he was lying on his bed and he was chanting Harinam, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. And his eyes were closed, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. I had never seen anyone chant Harinam like that. Y entonces me dijo, bueno, vamos a mi cuarto. Y entonces fue y Gurudev se recostó en su cama y empezó a cantar Harinam. Se sentó en su cama a cantar Harinam y dice que estaba cantando el Maha Mantra, y mientras cantaba el Maha Mantra nunca ha visto a alguien cantar de esa manera. He was drinking the nectar of the holy name. Estaba bebiendo el néctar del santo nombre. Yes. We hear this expression, but we never seen it. Nosotros escuchamos de esta expresión, pero nunca lo vemos. When someone drinks nectar, how will their face be? Can you think? Cuando alguien bebe el néctar, ¿cómo sería su cara? ¿Pueden imaginarse? Nectar is rare, but to meet someone who's drank nectar, that is even rarer. El néctar es raro, pero conocer a alguien que bebe el néctar es todavía más raro. So Gurudev's face when he was chanting Harinam, I never seen that before. Así, la cara de Gurudev cuando estaba cantando Harinam era algo nunca antes visto. So I remember thinking, he's drinking, this is what it means to drink the nectar of Harinam. Y entonces recuerdo pensar, wow, esto es lo que significa beber el néctar del santo nombre. Right. Like when Didi chants, how much separation. Como cuando Didi canta, con cuánta separación. Yes. Anyway, so I was so much shocked, when I saw this. Y así estaba en shock cuando vi esto. Then I asked him, can I stay here? Can I ask you a question? Then he opened his eyes. What? I said, can I stay here with you? Entonces le dije, ¿puedo hacerle una pregunta? Y él abrió sus ojos y me dijo, ¿qué? Le preguntó, ¿puedo quedarme aquí con usted? That time was no Westerners living in his temple, no one. En esa época no había ningún occidental que viviera en el templo, ni uno. So I thought maybe Westerners not allowed because no one was there. Entonces yo pensaba que no habían, los occidentales no eran permitidos porque no había ni uno.
So I asked, can I stay here with you? Entonces yo le pregunté, ¿me puedo quedar aquí con usted? Then he smiled. If you want, you stay your whole life with me. Y entonces él sonrió y me dijo, si usted quiere, se queda toda su vida conmigo. Then he again went back to chanting. And I remember thinking, he's doing it again. He's doing it again. Y entonces, después de decir eso, volvió a cantar. Y recuerda Maharaj pensar, lo está haciendo de nuevo, lo está haciendo de nuevo. Anyway, like Krishna have to show Arjuna the Vishwarup, then Arjuna believe. Krishna's Bhagavan. Gurudev have to show me the Vishwarup, then I little believe in him. Otherwise, como Arjuna le tuvo que enseñar el Vishwarup, como Krishna le tuvo que mostrar el Vishwarup, la forma universal a Arjuna, para que le creyera. Igualmente, Srila Gurudev me tuvo que mostrar su Vishwarup para que lo creyera en el primer momento. Gurudev's real mercy on me, I could meet Krishna Priyadidi. That is Gurudev's real mercy. Pero la verdadera misericordia que Gurudev tuvo conmigo es que haya podido conocer a Krishna Priyadidi. Esa es su verdadera misericordia. Mercy always comes, Gaudiya Maharaj would say, mercy always comes in the form of a person. Srila Gurudev Maharaj siempre decía, la misericordia siempre viene en la forma de una persona. So Gurudev's mercy is Didi, you know? That's Gurudev's mercy. Y así la misericordia de Gurudev es Didi. Esa es la misericordia de Gurudev. Right. Prabhupada's mercy was Govinda Maharaj, but who understand? Very few people understand. La misericordia de Srila Prabhupada era Gaur Govinda Maharaj, pero ¿quiénes pudieron comprenderlo? Muy poca gente pues sabe esto. Very few people want real mercy, no? Muy poca gente quiere verdadera misericordia. Most people want little bhajan, little enjoyment. La mayoría de la gente quiere un poquito de bhajan y un poquito de disfrute. But Vaishnava want to take our heads, no? They want us to give up everything. But who is ready to pay that price? Very few people, no? Pero los Vaishnavas quieren tomar nuestra cabeza. ¿Quién está listo para pagar ese precio? Muy pocos en realidad. Okay, so anyway, thank you to the Mexican devotees. Así que gracias a los devotos mexicanos. Okay, Indira has not come to Vrindavan many years. Indira no ha venido a Brindavan en muchísimos años. So we hope everyone can try to come this year, no? Así esperamos que todos intenten y procuren ir este año. Right, Advaita never been to India. Advaita nunca ha venido a India. Roho not come for 12 years. Yo no he ido en 12 años. Divaka missing in action. Divakar fue perdido en acción. Okay, no. Muerto en acción. What's the name of your friend from Venezuela? What's his name? Indupati. Many years not coming. Yes. Anyway, many Mexicans missing in action, no? So many. Tantos mexicanos que han muerto en la acción. Monse, what's her name? Monse, what's her name again? Jainandini. Jainandini, never come to India. Nunca ha venido a India. Omkar came to India, but now in Maya. Omkar vino a India, pero ahora está en Maya. So many, you know. Sudevi never come. Tanto Sudevi nunca ha venido. Okay, so sell a kidney. Así que vendan un micrófono. Riñón, ¿no? Perdón, vendan un riñón. Okay, all should try to come this year, no? Y traten de venir Anna este Christina should come to India and give my $20 back. año. Nina tiene que venir a India y pagarle sus $20. Okay, anyway, may Gurudev's mercy be on all of us. Entonces, que la misericordia de Gurudev sea con nosotros. Okay, thank you very much. Radha Radha, Hare Krishna. Muchas gracias. Radha Radha, Hare Krishna. Dandavat Maharaj. Shipad Bhaktivedanta Damodar Maharaj ki jai. Shrimad Bhaktivedanta Narayana Swami Maharaj ki jai. Gracias. Jai Maharaj. Gracias. Jai Pitufa. Jai Gurudev.
practicando acá nada más.